de los tres mecanismos que hay de transferencia de calor. Para este caso, este mecanismo físico se dice que es la transferencia entre un fluido y una superficie. En este caso, pues tomo el ejemplo del aire, podría ser un fluido que puede ser o gas o puede ser un fluido líquido, con el cual esa superficie va a hacer transferencia. Bien sea que el calor entre a la superficie, o sea, se transfiera del fluido a la superficie, o sea, de la superficie al fluido. Entonces, vamos a tener dos mecanismos básicos en esta convección, que es cuando la convección es forzada, que el fluido está en movimiento, lleva una dirección horizontal, el fluido siempre lleva un movimiento de tal manera que las partículas más cercanas a la superficie pues intercambian ese calor con la superficie, pero mantienen siempre una dirección horizontal. Y el mecanismo de convección libre o mecanismo de convección natural es o se toma como que el fluido está libre en ese ambiente, intercambia energía con la superficie, en este caso pues se calienta, en este caso si es aire pues la densidad disminuye, por lo tanto el fluido sube. Entonces se relaciona que cuando es convección natural el fluido lleva una dirección vertical. Ahora bien, aquí vemos lo que es la convección natural. En el caso de una placa plana, lo que les decía yo, entra un fluido frío. Al calentarse, pues su densidad disminuye y por la ley de flotabilidad, por lo que es la flotabilidad, ese fluido sube. O en llegado caso, si fuera un enfriamiento de ese fluido, pues bajaría. Y la convección forzada, que es una dirección horizontal. Es una forma fácil de entenderlo. Ahora bien, aquí vamos a tener nosotros la ley de enfriamiento de Newton. Vamos a tenerla como Q minúscula, que me va a indicar el flujo de calor por convección entre esa superficie y el fluido por unidad de área, una Q minúscula. Y el flujo de calor por convección total, que ahí sí incluye esa área superficial con la cual se intercambia calor. Para este caso, la temperatura de la superficie o del sólido que vamos a estudiar se va a representar con la letra T sub S de superficie y la temperatura del fluido va a ser T sub alfa. Aquí el orden de estos dos va a depender mucho si es que el fluido entrega calor a la superficie o gana calor de la superficie. Entonces este delta lo que va a cambiar es de acuerdo a la dirección que lleve ese calor. Listo, para este caso sí es interesante tener algo claro. Nuestro objetivo primordial es hallar ese coeficiente de transferencia de calor por convección que es H, de acuerdo a las propiedades que tenga el fluido. Entonces, para este caso, ¿qué sucede? El fluido, en el caso de la convección externa forzada, pues las partículas que van teniendo contacto con la superficie, pues van adquiriendo una temperatura y a medida que se alejan, pues tienden a T alfa y a medida que se acerca, tienden a TS. Se va a quedar un perfil de velocidades. Asimismo, hay que aclarar algo. Todas las propiedades que vamos a trabajar nosotros acá van a ser del fluido, porque es con este fluido que estamos intercambiando ese calor por convección. Y esa H, por lo tanto, va a estar en función de las propiedades del fluido. No me interesa si la superficie es una placa de aluminio, de hierro, de lo que sea. Solamente me va a interesar para la superficie la temperatura. La temperatura. Van a aparecer una serie de propiedades como la conductividad térmica del fluido. Todo esto va a ser del fluido, que ya sabemos que es K, BTU, hora, pie, Rankine. La conductividad térmica en el sistema internacional, watt, metro, Kelvin. La difusividad térmica, acá hay un error. Acá es la difusividad térmica, que es alfa. Recordemos que ¿qué es la difusividad térmica? La capacidad que tiene en este caso el fluido de conducir calor con la capacidad que tiene de almacenar calor. Es decir, K sobre Rho por Cp, difusividad térmica. Y aparece una nueva propiedad que se llama la viscosidad dinámica. Esta viscosidad dinámica con la letra nu, ¿sí? Con la letra nu, me va a representar o va a estar en unidades de libra masa sobre pie hora, si es el sistema inglés, o kilogramos sobre metro segundo, si es el sistema internacional. Y la viscosidad cinemática, que es este símbolo, ¿sí? Que me está indicando o tiene las mismas unidades que tiene la difusividad térmica, si se dan cuenta, tiene las mismas unidades. ¿Qué me está representando esa viscosidad cinemática? La capacidad que tiene el fluido
para irse arrastrando por esa superficie a medida que intercambia la energía, bien sea que le entregue energía o bien sea que pierda energía con esa superficie. Y claro, ahí es donde se me crea un perfil de velocidades. ¿De acuerdo? Un perfil de velocidades depende de esa viscosidad cinemática. Y algo muy interesante, esa viscosidad cinemática va a estar en función de la viscosidad dinámica y la densidad que tenga ese fluido. Entonces, repito, siempre van a ser las propiedades del fluido con el cual se está intercambiando ese calor. Ahora bien, aparece otra de las propiedades interesantes que es el número de Prandtl, que veremos más adelante qué me representa Prandtl, porque es otro de los números que vamos a estar usando. Ahora bien, Nusselt, el señor Wilhelm Nusselt, fue el que hizo el estudio. Hizo, bueno, cómo es que interfiere o cómo es ese coeficiente de convección en un intercambio de un fluido con una superficie. Entonces, él relacionó lo que era la capacidad que tiene el fluido de transmitir calor por convección con la capacidad que tiene de conducir ese calor. Aparece el número del Nusselt. Si nos fijamos, ese número de Nusselt básicamente es muy similar a cuando veíamos el Biot. Cuando uno veía Biot también era muy similar, cuando veíamos allá que era H por LC sobre K. Acá también es muy similar de alguna manera. Nusselt me está representando, o Nusselt es igual a la H, que es el coeficiente de convección que a mí me interesa determinar, la longitud característica, que es la distancia que recorre el fluido durante la transferencia de calor, y la conductividad térmica de ese fluido. Entonces, el número de Nusselt básicamente va a ser una ecuación o un modelo matemático, digámoslo, una ecuación aproximada, ¿sí? Una ecuación aproximada, que es la que vamos a determinar. ¿Con qué determinamos esa ecuación aproximada para hallar Nusselt? Pues vamos a determinarla con las propiedades del fluido, con sus propiedades. De acuerdo con esas propiedades, vamos a sacar una ecuación que va a estar en función de la longitud característica que recorre ese fluido durante la transferencia, el número de Prandtl, que ya lo vamos a ver, el número de Reynolds, si es una convección externa forzada, o sea, hay una velocidad para la parte de la convección. Entonces, eso va a ser una ecuación que va a estar implícita, va a estar en función de estos valores. Cuando yo saque ya ese valor, que va a ser un número real, o sea, el número de Nusselt es un número real, ¿sí? Un número real como tal, 8, 20, 22,4, lo que sea. Entonces yo voy a despejar la H, simplemente despejo la H, o sea que la conductividad térmica del fluido pasa a multiplicar ese número real, la longitud característica pasa a dividir y saco mi objetivo, que es ese coeficiente de convección H. Entonces, como les decía, ese número de Nusselt va a estar en función de la longitud característica, que es la longitud que recorre el fluido durante la transferencia de calor. El número de Reynolds, que va a depender de la velocidad que lleve ese fluido cuando hablamos de convección forzada, y el número de Prandtl. Entonces, básicamente, eso va a depender de la geometría del sólido, de la superficie. Miremos un ejemplo. Yo tengo aquí una placa que tiene medidas de A por B. No es lo mismo que yo haga circular este fluido, que es convección externa forzada, ¿no? Paralelo a esa placa, en sentido paralelo, por el lado de A. Entonces, claro, cuando lo miramos, el fluido arranca en este punto y termina acá durante ese contacto. ¿Qué distancia recorrió? Eso es lo que yo llamaría LC. La distancia fue A. Ahora, si yo coloco el fluido en el sentido de B, pues claro, el fluido arranca aquí intercambiando con esta placa en sentido paralelo y termina acá. Entonces ya la distancia que recorrió fue B. Ese es lo que me va a representar la longitud característica. Va a depender mucho de la geometría. Vamos a ver tres geometrías, lo que es para placa plana, lo que es para cilindro y lo que es para esfera. Son esas tres geometrías las que vamos a describir. Ahora bien, esto en una placa plana, que es el primer caso que estamos viendo, pero fíjense en algo, el flujo es paralelo a la placa, paralelo. ¿Qué sucede si ese fluido es perpendicular a esa placa? Claro, si es un caso de que el fluido esté frío, ese T alfa, esto es una temperatura baja y esa temperatura superficial sea alta, sea una superficie caliente, a lo que el fluido hace contacto, él aumenta su temperatura, su densidad disminuye y por lo tanto ese fluido sube. Entonces fíjense que acá, como el fluido sube, esa longitud característica va a ser esa distancia B, que va a ser la placa de acuerdo a lo que yo coloqué en esta medida. Entonces depende de esa dirección que tenga el fluido.
En el caso de un cilindro, hay que tener cuidado. No es lo mismo que el flujo, ¿sí? El flujo de ese fluido, valga esa aclaración, tiene aquí una ATS, ese cilindro que es macizo, ¿sí? Venga transversalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué distancia recorre? Recorre todo el diámetro de ese cilindro. Pero si el flujo es en sentido paralelo a ese cilindro, ¿sí? Entonces la distancia que va a recorrer va a ser la longitud de ese cilindro. Entonces son las dos características, las dos situaciones. Longitud característica, si el flujo es transversal, viene siendo el diámetro para un cilindro, ¿sí? Macizo. O si en el sentido longitudinal va a ser la longitud que tenga ese cilindro. Son situaciones interesantes que toca tener en cuenta. Y la última geometría que vamos a ver, vamos a hacer 3, placa plana. En la placa plana, me devuelvo un poco, van a ser dos situaciones. Cuando el flujo es paralelo a la placa, es decir, que la placa está horizontal, o cuando el flujo es perpendicular a la placa, cuando la placa esté vertical. En el caso del cilindro, que lo vimos, los dos casos, y el caso de la esfera, que no hay problema, porque en el caso de la esfera, cuando el flujo viene, no importa en qué dirección lo ponga yo, va a recorrer también todo un diámetro. Entonces, esa distancia del diámetro que recorre el fluido durante la transferencia de calor con esa superficie, ¿sí? Con esa superficie, pues va a ser esa longitud característica, va a ser el diámetro. Entonces, son las situaciones que vamos a tener. Tanto para cilindro, dos situaciones, para esferas una sola, dos situaciones para cilindro y dos para una placa plana. Son esas dos situaciones que vamos a tener, 5 casos en ese caso, 5 situaciones. Ahora bien, el número de Pran que me representa, fíjense que el número de Pran me está mostrando o me está representando la relación que existe entre la difusividad molecular de la cantidad de movimiento, lo que ya sabemos que es esta variable que significa la viscosidad cinemática, dividido entre la difusividad molecular del calor, o sea, la difusividad térmica. Cuando yo reemplazo esos valores, pues obtengo que el número de Prandtl también equivale a la viscosidad dinámica por el calor específico a presión constante y dividido entre la conductividad. Cabe aclarar, todas estas son propiedades del fluido, son propiedades del fluido. No me he mencionado en ningún momento que son propiedades de la superficie o del material, sea una placa, sea un cilindro o sea una esfera. Son propiedades del fluido. ¿Cómo se comporta la viscosidad en el caso de líquidos y gases? En el caso de líquidos, fíjense que por lo menos en el caso del aceite, cuando uno está el aceite en la casa, que uno lo echa en un sartén, no lo echa en el sartén, tiene una viscosidad alta. A medida que va aumentando la temperatura, que encendemos la estufa y le vamos dando calor a ese aceite, pues la viscosidad va disminuyendo. Entonces, fíjense cómo es el comportamiento. La viscosidad disminuye en los líquidos, pero en los gases es lo contrario. En los gases tienen una determinada viscosidad y a medida que aumenta la temperatura, en los gases es directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor viscosidad. En los líquidos es lo contrario. A mayor temperatura, menor viscosidad. Listo. ¿Dónde tenemos algunos valores muy aproximados? Cuando hablamos de la tabla 6.2, vamos a ver que nosotros vamos a manejar Pran, números de Pran, que es esta relación de la viscosidad cinemática sobre la difusividad térmica. Entonces, cuando son metales líquidos, van a ser números muy pequeños, ¿sí? Del 0.004 a 0.03. Cuando son gases, como el aire, ese número de Pran va a ir entre 0.7 y 1. En el caso del agua, va a ir en valores que van de 1.7 hasta 13.7. Fluidos ligeros de 5 a 50, aceites de 50 a 100.000 y glicerina, que son fluidos con bastante densidad, van desde 2.000 hasta 100.000. El número de Pran no tiene unidades, es adimensional. Si recordamos qué unidades tenía la viscosidad cinemática, metros cuadrados por segundo. ¿Qué unidades tenía la difusividad térmica? También metros cuadrados sobre segundo. O en el caso, pues pies cuadrados por segundo, pies cuadrados por segundo. O sea, son números adimensionales. Lo mismo que Nusselt y más adelante veremos lo que es el número de Reynolds. Ahora, el número de Reynolds. El número de Reynolds me está representando las fuerzas de inercia con respecto a las fuerzas viscosas. ¿Qué quiere decir? El número de Reynolds me está diciendo, bueno, cómo es que lleva o qué velocidad lleva ese fluido cuando intercambia energía o calor por convección con la superficie. ¿Sí? Entonces, la velocidad que lleva por la longitud
esa longitud que recorre durante la transferencia, dependiendo del caso que tenga, y dividido entre la viscosidad cinemática. Ahora bien, si recordamos que es viscosidad cinemática, aquí yo coloco velocidad por longitud característica. Si recordamos que es viscosidad cinemática, debemos saber que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividido entre la densidad. Por eso esta densidad que está aquí pasa arriba y por eso tenemos esta otra variación de la ecuación. Entonces un número de Reynolds es adimensional también y me está representando en qué rango o cómo se está moviendo ese fluido, a qué velocidad. En el caso de convección forzada, lógicamente que el número de Reynolds se usa cuando estoy viendo yo que el fluido tiene movimiento. La convección es forzada. Entonces, en este caso, lo que les acabo de mencionar, esa viscosidad cinemática, es el equivalente a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Ya cuando entramos a la convección, el primer mecanismo que vamos a ver que eso es lo que corresponde a la Senger, el libro de Senger, que es con el que nos guiamos en capítulo 7. ¿Sí? Ya vimos el capítulo 6, que eran los fundamentos. Ya vemos lo que es la convección externa forzada. Ya aquí los fenómenos que afectan esa fuerza de resistencia al movimiento también afectan la transferencia de calor y este efecto aparece en el número de Nusselt. Entonces, claro, ese número de Nusselt va a ser una ecuación, un modelo matemático que va a estar en función de la longitud característica, que es la longitud que recorre el fluido durante la transferencia, sea una placa plana en sentido paralelo, perpendicular, sea un cilindro o sea una esfera. El número de Reynolds, que tiene que ver con la velocidad que lleva el fluido, y el número de Prandtl, que me relaciona la viscosidad cinemática con la viscosidad dinámica. Entonces, claro, va a aparecer una ecuación de esta forma. Una C, una constante, por Reynolds, ya sabemos allá Reynolds, elevado a la M, que también es otra constante, por Prandtl elevado a la N. Este sub L me indica que si esa longitud característica en el caso de placa plana es un LC, o en el caso de un cilindro fluido transversal es el diámetro, entonces aquí sería una sub D, o en el caso de una esfera que aquí sería, es como un sub D para indicar cuánto es esa longitud característica, pero no tiene gran relevancia colocarle ese sub L o sub D. ¿Sí? Entonces fíjense, el objetivo es despejar esa H. Ahora bien, les he hablado que todas estas son propiedades del fluido. ¿Qué sucede? Las propiedades con las que yo voy a ir a determinar o voy a sacar esas propiedades que yo necesito en tabla, la voy a sacar es con una temperatura de película. ¿Cuál es la temperatura de película? El fluido trae una temperatura T alfa. ¿Sí? A medida que se va acercando a la superficie, pues acá hay unas moléculas que son las que van a estar más cerca de esa superficie, entonces se me va formando como una especie de película. Entonces, ¿cómo saco yo las propiedades para ir a las tablas? Esas propiedades que yo necesito como conductividad del fluido, como la densidad del fluido, como el C sub P, que es el calor específico a presión constante, cómo saco la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, cómo saco la difusividad térmica, que en últimas la difusividad térmica pues es la relación de estas tres, cómo saco el número de Prandtl, que en últimas el número de Prandtl es que dividir la viscosidad cinemática sobre la difusividad térmica. Entonces, todo eso, esta película que se me forma acá es como una temperatura promedio. ¿Entre quién? Entre la temperatura que tiene la superficie y la temperatura que lleva el fluido. Entonces, es interesante saber que esa temperatura es con la cual yo voy a determinar las propiedades del fluido en las tablas. Las propiedades del fluido en las tablas. No, repito, no me interesan de qué material está hecho el sólido, si es un cilindro, una esfera, una placa, en las tablas. ¿Sí? Me interesan son las propiedades del fluido, que es con lo que yo voy a hacer ese número de Nusselt. Y cuando yo tenga el número de Nusselt, esta K pasa a multiplicar, este LC pasa a dividir y hallo mi objetivo que es H. Ahora bien, si tenemos las tablas, por lo menos la tabla A9, fíjense que la tabla A9 es para las propiedades del agua. Fluidos muy interesantes que vamos a trabajar es por lo menos el agua y el aire. Son los dos más comunes, pero en las tablas aparece la A9, la A10, la A11, la A12, la A13, la A14, la A15, que es en el caso del aire. Entonces, la A9 y la A15 van a ser como las más comunes. Entonces, fijémonos, si yo determino esa temperatura de película, ¿sí? Teniendo yo la temperatura constante de esa superficie que es TS y la del fluido, ¿sí? Yo hago esa temperatura T sub fill de película, ¿sí? La temperatura fill, que es la temperatura de película, pues yo voy a las tablas, sea que sea agua, sea que sea aire, y fíjense, dependiendo de las propiedades que yo tome, 15, digamos que esa
T sub F, Tfil me dio 15, entonces yo saco ahí todo. Saco lo que es la densidad. Hay que saber si estoy manejando el fluido líquido o si lo estoy manejando en forma de vapor, porque es agua. Entonces, saco la densidad, saco el Cp, ¿sí? Saco la conductividad térmica de líquido. Estoy trabajándolo como líquido. ¿Sí? Me estoy yendo por la columna de líquido. Saco la viscosidad dinámica, saco el número de Pran, ¿de acuerdo? El número de Pran. Pero fíjense en algo, no aparece la viscosidad cinemática, pero ya sabemos que la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividido entre la densidad. Entonces, como ya tengo la viscosidad dinámica y tengo la densidad, yo puedo dividirlo y ahí yo podría obtener esa viscosidad cinemática. Ahora bien, si miramos en las propiedades del aire, fíjense en las propiedades del aire, digamos que me dio menos 40. Entonces tengo densidad, tengo el Cp, tengo la K, tengo la difusividad térmica, ¿de acuerdo? Tengo la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática y el número de Pran. Entonces fíjense que aquí sí aparece, cuando es el aire, sí aparece la viscosidad cinemática. Aquí tendríamos que hallarla, ¿de acuerdo? El número de Pran también. Entonces fíjense, la diferencia o cada tabla pues trae sus propiedades específicas. Si no la trae directamente, pues ya sabríamos cómo hallarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hallarlo? ¿Cómo sale este número de Pran? Básicamente, ya sabemos nosotros que Pran es dividir la viscosidad cinemática sobre la difusividad térmica. Si ustedes hacen el ejercicio de dividir esa viscosidad cinemática dividido entre la difusividad térmica, pues le va a dar este valor, 0,7436. Ahora bien, arrancamos con el primero de esos casos, que es cuando el flujo es paralelo sobre esas placas. Cuando el flujo es paralelo sobre las placas, ¿qué sucede? Lo que les decía yo hace un momento, el flujo va en la dirección paralela a esa placa. Entonces, van a haber situaciones donde el flujo se considere laminar y donde el flujo se considere turbulento, ¿sí? De acuerdo a esa longitud que recorra el fluido. Ahora bien, ya tenemos las primeras ecuaciones. Fíjense, yo les había dicho que este era lo que yo llamaba ya C, esto era lo que era Reynolds elevado a la M por Pran elevado a la N. Entonces ya son ecuaciones que ya están determinadas, no tenemos que esforzarnos por hacer eso, simplemente por cumplir unos estándares. ¿Listo? Unos estándares. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se considera que el fluido es laminar? ¿Cuándo se considera laminar? Cuando yo determine el número de Reynolds y ese número de Reynolds me dé menor a 500.000, ¿sí? Menor a 500.000, o sea, 5 por 10 a la 5. Entonces, claro, ya nosotros sabemos qué número de Reynolds. Cuando le llamamos allá número de Reynolds es velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad cinemática. Entonces, fíjense que ya tenemos, ya previamente debimos hallar ese número de Reynolds. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento que nosotros deberíamos hacer antes de llegar a aplicar la ecuación? Pues primero, hallar la temperatura Field. ¿Sí? Hallamos la temperatura Field, la TS más T alfa sobre 2. Segundo, vamos a las tablas y sacamos las propiedades. Propiedades del fluido. ¿Sí? Sacamos las propiedades del fluido. Tercero, hallamos lo que es. Identificamos lo que es la longitud característica, ¿sí? Dependiendo si es una placa plana, en este caso, pues la placa plana, ¿en qué sentido, en qué dirección va? Tengo la placa plana para yo identificar cuál de las dos medidas que me sirve, porque el flujo es paralelo. Entonces, ¿cuál? Si es A o es B. Cuarto, se halla el número de Reynolds. El número de Reynolds, lo tengo ya. Se supone que dentro de las propiedades del fluido ya viene implícito, viene lo que es la conductividad, la viscosidad cinemática, el número de Pran. Entonces, digamos que aquí ya tengo yo identificado Reynolds y a la vez Pran. Quinto, como quinto paso, pues se determina si el flujo se considera laminar, que es menor a 500.000, se determina si el Pran está mayor a 0,6. Si es Reynolds me dio menor a 500.000 y el Pran es mayor a 0,6, se considera que el flujo es laminar. Entonces, esta es la ecuación de Nusselt que se usa. 0.664 por el Reynolds que me dio, elevado a la 0,5 por el Pran que saqué de la tabla, elevado a la 1/3. Importante algo, muy interesante, este sub L me indica que estoy en placa plana, pero si no lo colocara no pasaría nada. Lo que le decía yo, si fuera un cilindro, flujo transversal, una esfera, pues aquí sería un sub D. Entonces no tiene gran relevancia. ¿Y cuándo se considera un flujo turbulento? Entonces aquí se selecciona el número de Nusselt, no sé, hay el número de Nusselt. ¿Cuándo se considera turbulento? Cuando el Pran está entre 0,6 y 60
pero el Reynolds está entre 500.000 y 10 millones. Entonces, lo interesante es llevar el paso a paso para yo saber cuál de las dos ecuaciones voy a usar, ¿sí? Cuando ya yo haya el número de Nusselt, sexto, pues yo llego y digo, listo, Nusselt es igual a H por LC sobre K. Entonces, despejo H. Entonces, en el sexto paso, pues saco H. H va a ser igual al Nusselt que me dio, que es un número real. La K pasa a multiplicar por K y dividido entre LC. Entonces, ya ese sería el sexto paso. Y séptimo paso, ya sería hallar el flujo de calor por convección. Sería la H que acabé de hallar por el área superficial por TS menos T alfa. O en el caso contrario, si fuera una ganancia de calor o pérdida de calor del fluido, entonces sería H por área superficial por T alfa menos TS. Entonces, este sería básicamente el procedimiento, serían los 7 pasos de alguna manera organizados para yo llegar a ese objetivo que es hallar ese coeficiente de convección. Ese coeficiente de convección. Ahora bien, estos serían los 7 pasos. Listo. Ya tengo identificado qué pasa. Si no me cumple estas condiciones, sobre todo por el número de Prandtl, veíamos que cuando eran metales líquidos, estos números de Prandtl son pequeños, muy pequeños, del orden de 0.004 a 0.03. Entonces, cuando sean metales líquidos, también les presento yo otra ecuación. Fíjense que aquí Nusselt es 0.565 por, abro paréntesis, Reynolds sub X, que ya sabemos la X que es, la distancia que recorre el calor, por Prandtl, cierro paréntesis elevado a la 1 medio. Este Reynolds multiplicado por Prandtl es lo que conocemos comúnmente como número de Peclet, ¿sí? El número de Peclet, que es el producto de Reynolds por Prandtl. Ese número de Peclet, para utilizar esta ecuación, ese Prandtl tiene que ser menor o igual a 0.05 y el número de Peclet, multiplicar Reynolds por Prandtl, debe ser mayor o igual a 100 para yo poder usar esta ecuación. Entonces, fíjense, repito, este era el valor que yo llamaba ya C, 0.037 o 0.664 por Reynolds elevado a la M por Prandtl elevado a la N. Entonces, esta es la estructura que tiene ese Nusselt. Aquí también, muy similar, pero siempre va a estar en función de LC, del número de Reynolds y el número de Prandtl. Esta va a ser la característica del número Nusselt. Entonces, ya vemos lo que es una placa plana, pero resalto algo. El flujo es paralelo sobre las placas. Paralelo. ¿Listo? Paralelo. Me falta el caso cuando la placa, cuando digamos ya que la placa estaba perpendicular o estaba así vertical y el flujo era perpendicular. Para este caso, estas ecuaciones que están aquí no sirven. Solo cuando el flujo es paralelo. Paralelo a la placa. Acá se la represento yo. Ese flujo es paralelo a las placas. Ahora bien, estas ecuaciones también tienen una característica también muy singular y es que yo voy a considerar que esta superficie, la temperatura superficial va a ser constante. Son situaciones que tenemos que tenerlas claras. Voy a decir, esta temperatura es constante siempre y lo mismo la temperatura del fluido. Entonces, de ahí es donde yo saco Tfil, que es el promedio de las dos, TS más T alfa sobre 2. Pero hay situaciones que suceden, que es cuando esa superficie no tiene la temperatura superficial constante, sino que recibe un flujo uniforme de calor. ¿Cuál podría ser? De pronto resulta que yo tengo una placa, ¿de acuerdo? De pronto yo tengo aquí una placa y resulta que esa placa la tengo yo sobre una estufa. ¿Sí? Entonces, claro, esta placa está recibiendo un flujo de calor constante. Se supondría entonces que esa temperatura ya no se considera constante, la TS ya no es constante, ¿sí? Temperatura superficial. Y aquí viene el fluido. Vamos a colocarlo aquí con azul. T alfa. Entonces aquí viene el fluido, sentido paralelo, ¿no? Paralelo. Entonces hay una transferencia y un intercambio de energía con esa placa. Entonces, ya las ecuaciones varían. Fíjense, ya se considera laminar Prandtl mayor a 0,6, Reynolds menor a 500.000 y Prandtl entre 0,6 y 60 y Reynolds entre 500.000 y 10 millones. ¿Qué sucede? Ya cambian los valores de C. C, ¿sí? Lo que yo llamaba ya C, entonces 0,453, Reynolds a 0,5, Prandtl a la 1/3 y aquí 0.0308. Entonces, esas son las situaciones que se nos presentan, ¿de acuerdo? Se nos presentan en este caso de flujo uniforme de calor. Ahora bien,
Veamos un ejemplo muy simple para esto de la transferencia o flujo paralelo sobre una placa. Dice que aceite para motor a 60 grados centígrados, fíjense aquí, ¿de acuerdo? Fluye sobre la superficie superior de una placa plana de 5 metros de largo. Aquí vemos 5 metros de largo, o sea que este va a ser mi LC, así que la distancia que va a recorrer ese fluido que es aceite, ¿de acuerdo? Cuya temperatura es de 20 grados centígrados. Entonces, fíjense, el fluido le va a transferir energía a la placa, porque el fluido tiene más temperatura que este caso que la placa. Entonces, este es el caso que les decía yo, del fluido a la placa. La velocidad, 2 metros por segundo, la necesitamos, porque cuando yo vaya a hallar número de Reynolds, recuerda que el número de Reynolds es velocidad por L sub C sobre viscosidad cinemática. Me dicen que determine esa Q, y para yo determinar esa Q, pues debo hallar la H. Debo hallar la H. ¿De acuerdo? Debo hallar esa H. Entonces, lo primero que yo hago es determinar esa temperatura fill. La temperatura fill, básicamente 60 más 20 sobre 2. Voy a la tabla A13, donde yo tengo ese aceite para motor, y saco estas propiedades, lo que es densidad, la conductividad térmica, el número de Prandtl y la viscosidad cinemática. Ahora bien, cuando yo hago el análisis, L es 5 metros. Entonces, lo primero que yo hago, pues saqué las propiedades, voy y saco el número de Reynolds, que es velocidad por longitud característica sobre viscosidad cinemática, saco el número de Reynolds, me da 4.024 por 10 a la 4, básicamente eso sería como decir 40.240, ¿sí? Es menor a 500.000, ¿no? Ya podríamos decir que ese flujo es laminar porque es menor a 500.000. Entonces, de esta manera, yo veo que es un flujo que es laminar. Ya sé que la ecuación es 0.664 Reynolds a la 0.5 por Prandtl a la 1/3. Cumple que este es menor a 500.000 o 5 por 10 a la 5, laminar, y que el Prandtl es mayor a 0.6. Entonces me cumple la primera ecuación que hayamos visto. Entonces ya saco el Nusselt, 1913. Posteriormente ya puedo despejar H. El H que es, pues ya lo despejo y me da 55,25, que es el coeficiente de convección, ¿de acuerdo? El coeficiente de convección, aquí sería T alfa menos TS, el H. Y por último hago ya lo que me piden, el flujo de calor por convección. H lo acabé de determinar, que es mi objetivo, por el área. Entonces, ¿qué sucede con el área? Solamente me dicen la longitud, no sé el ancho. Entonces yo lo voy a trabajar por unidad de longitud, ¿sí? Entonces no me voy a estresar, simplemente digo, bueno, el área pues sería 5 metros por 1 metro al cuadrado, o 5 por 1 al cuadrado, metro cuadrado, y el delta de temperatura. O sea que ese aceite le transfiere 11.050 vatios de calor el aceite a la placa. Entonces,